En este día tengo una palabra de parte de Dios. Today I have a word on behalf of God. Bendecimos a todos aquellos que se van a conectar We bless all those that are going to connect y todos los que se están conectando. and all those that are connecting or will connect. Amén, will connect. A toda mi familia de California, To all my family in California, a mi familia ahí en Arizona, in Arizona, a mi prima Susie, and my cousin Susie. mando oraciones hacia la familia Martínez, mi familia I Martínez, send prayers to the family Martinez y a todos aquellos que se encuentran en necesidad. and all of those that find themselves in need. Compartimos esta palabra con todo corazón We share this word with all our heart para que Dios aumenta su fe so God may increase your faith o para traer a la memoria or to bring to memory de que hay un Dios that there's a God que nos ama. that loves us. Amén. Ahora sí, si nos ponemos poner de pie If we can stand to our feet en reverencia a la palabra de Dios, quiero ir al libro de Joel, capítulo 2. in reverence to the word of God, I want to go to Joel 2. Joel, capítulo 2. Thank you. Comenzando en el versículo 23. Starting in 23. El profeta Joel, capítulo 2. Está en el Tanakh, Joel 2, it's in the Tanakh, capítulo 2, versículo 23. 2:23. El título del mensaje del día de hoy The message or the title of the message today, le puse y conoceréis, I titled it for and you shall know. Y conoceréis. And You Shall Know. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel 2:23. Y dice así la palabra de Adonai, And the word says this, Adonai, por medio del profeta. through prophet. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai vuestro Elohim, porque os has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Be glad, O Israel, be glad, O children of Zion, and rejoice to the Lord your God, for he has given you the early rain for vindication, and he has poured out for you abundant rain, the early and the latter rain as before. Una cosa que quiero señalar aquí en esta escritura antes de seguir. Something I want to show on this scripture before we continue. Cuando la palabra de Dios habla de Sión, When the word of God speaks of Zion, está hablando de restauración. he's speaking of restoration. Porque Sión Because Zion es la restauración de Israel. is the restoration of Israel. Israel está esperando Israel is waiting por la restauración for the de su nación. restoration of their nation. So para ellos esto es profecía y es profecía. For them, this is prophecy, and it is prophecy. So aquí cuando dice, alégrase, hijos de Sión, So here when it says, be glad, O children of Zion, les está indicando que viene restauración. Restauración existe. he's indicating that restoration is coming and it exists. Solamente estamos esperando cuándo se va a presentar. We're only waiting for when it will present itself. Amén. Amen. Ok. 24. 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. The threshing floor shall be full of grain, the vats shall overflow with wine and oil. Y os resucitaré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter,
my great army which I sent among you. Comeráis hasta saciarse y alabaréis el nombre de Adonai vuestro Elohim, en cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt worldly with you. And my people shall never again be put to shame. Y conoceráis And you shall know que en medio de Israel that in the midst of Israel, estoy yo. Yo soy Adonai vuestro Elohim, and that I am the Lord your God, y no hay otro. and there is no one else. Y mi pueblo nunca jamás será And avergonzado. my people shall never again be put to shame. Amén. Mientras que tome su asiento, While you take your seat, bendiga al Señor. bless the Lord. Y conoceráis And you shall know que en medio de Israel that in the midst of Israel, estoy yo. I am. Yo y que yo soy Adonai vuestro Elohim, And that I am the Lord your God, y no hay otro. and there's no one else. Y mi pueblo And my people jamás será avergonzado. shall never again be put to shame. Es importante de que siempre It's important that always haya oportunidad que las almas that there's opportunity that the souls vengan a reconocer el Dios que nosotros servimos, come to know the Lord that we serve. the God that we serve. Amen. Deseamos que las almas experimenten We desire that the souls experience y sean parte de las bendiciones y las promesas de Dios. and be part of the blessings and the promises of God. Aquí nos podemos dar cuenta que solamente el pueblo de Dios, Here we recognize that only the people of God, aquellos que tienen pacto con Dios, those that have covenant with God, Dios cuida de ellos. God takes care of them. Y Él le habla a su pueblo en el día de hoy. And He speaks to His people in the day of today. Y aquellos que están batallando de rendir su corazón, And those that are struggling to surrender their heart, Dios también te habla a ti God is also speaking to y you. desea que tú seas parte de su pueblo. And He desires for you to be part of His people. Está declarado en las cartas apostólicas. It's declared in the apostolic letters. Por tanto, Adonai amó al mundo, So therefore, Adonai so loved the world que Él entregó that He gave la redención, the el Hijo, redemption, the Son, para que nadie so that no one se perdiera, is lost, would be lost, pero que tengan that they will have vida eterna. life, eternal life. Y ahí es donde Él hace la habilidad de que uno sea parte de su nación. And there is where He makes the ability where all could be part of His nation. El Dios que nosotros servimos The God that we serve es un Dios que restaura, is a God that restores. es un Dios que resucita, It's a God that resurrects. es un Dios que sana, He's a God that heals. es un Dios que torna las cosas, voltea las cosas. He's a God that turns the things. Él es un Dios que cambia situaciones, He's a God that changes the situations. pero es un Dios que nunca cambia. He's a God that never changes. Es un Dios que cambia situaciones, He's a God that changes situations, pero Él nunca cambia. but He never changes. Lo que el enemigo intentó para mal, What the enemy intended for bad, Él lo puede voltear para bien. He is able to turn. Él tiene el poder He has the power de cambiar todas las situaciones de nuestras vidas. to change all the situations of our lives. Todas. All. Y en su palabra And in His word,
Esto es lo que muchos tenemos que entender. This is what many need to understand. En su palabra In His Word, también se encuentran consecuencias. consequences are also found. También se encuentran procesos Process is also found que no lo podemos evitar, that we cannot avoid. avoid. No podemos cancelar. We can't cancel. No podemos decirle a Dios, ahora que te entrego mi corazón, We can't say, now God that I gave you my heart, que se ponga a un alto las consecuencias. that the Let the consequences come to a stop. No es así. It's not like that. Y es lo que muchos esperan, And that's what many wait for. que están en un dilema. That they're in a dilemma, Y ahí donde sí se rinden sus corazones a Dios, que es bueno, and there is when they give their heart to God, which is good, pero espera que las consecuencias, but they wait for the they consequences. expect for the consequences que vengan a un auto automáticamente. That the consequences will stop automatically. Y a Dios que Dios va a seguir permitiendo. And there's things that God is going to continue to allow. Porque Él es soberano. Because He's sovereign. Y conoceréis que yo soy el Dios de Israel. And you will know that I am the God of Israel. Y no hay nadie como yo. And there's no one like me. Y mi pueblo no será avergonzado. And my people will not be ashamed. So el resultado final So the end result, no es para avergonzarnos, it's not to shame us. pero es para usarnos, It's to use us. nosotros los instrumentos, Us, the instrument, el barro, the vase, the clay, para demostrar al mundo to demonstrate to the world que el Dios que nosotros servimos that the God that we serve es un Dios que de las cenizas, is a God from the ashes. Él puede edificar, Él puede hacer, He can build, Él puede crear he can create algo hermoso de acuerdo a su corazón. something beautiful according to his heart. Y nosotros tratamos con tantas cosas en esta vida. And we deal with so much in this life. Y hay cosas que nosotros hemos perdido. And there's things that we have lost. Hemos perdido tiempo. We have lost time. Hemos perdido We oportunidades. have lost opportunity. Hemos perdido We amistades. have lost friends. Hemos perdido nuestras We fuerzas have lost our strength. en nuestra jornada, a lo mejor en Dios. In our journey, maybe in God. Aquí estoy incluyendo los que no son. Here I'm including. Estoy incluyendo a todo el mundo aquí. I'm including the whole world. Y aquí se incluyen los creyentes And también. here is also included the Porque believers. nosotros también estamos sufriendo. Because we are also suffering. Nosotros también estamos en dilemas. We are also in dilemma. También nosotros estamos en heridas We profundas. are also in deep wounds. Y Dios quiere restaurar. And God wants to restore. Hay unos que en su mente, en su mentalidad, creen que han perdido There's many in their mind that feel like they've lost propósito para vivir. purpose to live. Ya han hecho una mala decisión. And they have made bad decisions. They have made a bad decision de llegar a una conclusión To come to a conclusion que es mejor no existir that it's better to not exist que existir. than to exist. Y le quiero decir, si alguien está batallando con esa mentalidad, And I want to say that if someone is dealing with that mentality, hay un Dios que se entregó Él mismo there's a God that has surrendered his life para que tú vivieras. for you to live. Tan valioso eres tú. You are so valuable. Y el Dios que hablo el día de hoy, And the God that I speak of today, te quiere restaurar. he wants to restore you. Está en su palabra. It's in his word. Si ponemos atención lo que el profeta escribe de parte de Dios, If we can put attention to what the prophet writes on behalf of God, Dios está obligando de restaurarnos.
God is obligating himself to restore us. A pesar de nuestras fallas, regardless of our faults, a pesar de nuestra falta de fe en momentos, regardless of our lack of faith in moments, Él sale a extender su mano en aquel que fue distraído, he comes to extend his arm to who is distracted. to the one that was distracted. He obligated himself, se obligó a él mismo de salvar a aquel que fue distraído, to save the one that was distracted. He obligates himself a restaurar To restore a su pueblo. his people. Y es hermoso And it's beautiful que entre más leemos las escrituras, that the more we read the scripture, más podemos entender more los we can corazones de los understand the heart. hombres que escribieron de Dios. More we can understand the hearts of the men that wrote of God. El salmista David escribe, The psalmist David writes, tú el creador del universo, you are the creator of the universe, de las estrellas, of the stars, de toda la creación. of all creation. ¿Quién soy yo Who am I que tú piensas de mí? that you think of me? ¿Quién soy yo Who am I que te entregaste por mí? that you gave your life for me? Yo no sé si usted ha pasado por momentos difíciles en su vida, I don't know if you've gone through difficult moments in your life donde ha habido cambios, where there has been change, donde un día te encontrabas en gozo and one day you found yourself in joy, y luego de repente vino tristeza, and then all of a sudden sadness came. donde estabas floreciendo Where you were flourishing, y luego de repente and then all of a sudden te estabas secando, you were drying up. donde estabas creciendo Where you were growing, y ahora has caído, and now you've fallen. donde había una conexión Where there was a connection, y ahora hay desconexión. and now there's disconnection. Tengo memorias yo I have memories, yo sé que usted tiene las suyas, and I know you have yours. donde decimos entre nosotros mismos, And where we say within ourselves, como quisiera regresar a ese tiempo, how I would love to return back to that time donde yo corría con mis hermanos, when I would run with my brothers, cuando jugábamos las escondidas, where we would play hide and seek. Dios quiere restaurar. God wants to restore. Parece que todo se está desapareciendo. It seems that everything is disappearing. Lo contrario de lo que deseamos está The sucediendo. contrary of what we desire is taking place. Yo amo a Dios, I love God, pero estoy batallando de mantener mi fe en Él. but I am struggling to maintain my faith in Him. Porque amar a Dios es obedecerlo a Él. Because to love God is to obey Him. Pero de confiar en Él se dedica a fe. But to trust Him, It takes faith. Y ahí hay una batalla. there is a battle. El Dios que nosotros servimos es un Dios que puede ser que ríos fluyen en un desierto. The God that we serve is a God that can make rivers flow of living water In the desert. in the desert.
Y siempre está hablando a su pueblo. And he's always talking to his people. He aquí que no lo puedes percibir. Can you perceive it? Y aquí Dios va a seguir hablando a nuestras vidas. And here God is going to continue speaking to our lives. Parece lo que estaba firme en un tiempo, It seems that what was firm at one time, ahora parece destruido. now it seems destroyed. Y ha habido momentos en nuestras vidas. And there's been moments in our lives, Si ponemos atención al versículo if we put attention to the verse donde dice que Él mandó. where it says that he sent, Él lo permitió. he allowed. Yo lo permití, I allowed dice el it. Señor, I allowed it, says the Lord, con una razón. for a reason. Y me obligo And I obligate de cumplir la razón en tu vida. And I obligate myself to fulfill the reason upon your life. That is what the word of today is. Es la palabra de hoy. Yo lo permití, I allowed it, pero yo también but I also, me obligo I obligate para que tú disfrutes, so that you can, enjoy, so that you can be a part, para que seas parte del propósito que está en mi corazón the para tu purpose vida. that's in my heart for your life. Nuestro deseo es que las personas vengan a entender Our desire is for the people will come and understand que nosotros somos el barro en las manos de Dios. that we are the clay in the hands of God. Otro profeta escribe de esto, Another prophet writes of this, que nosotros somos el barro en las manos de Dios. that we are the clay in the hands of God. Y en las manos de Dios, And in the hands of God, el barro va a ser the quebrantado. clay is going to be broken. Él lo va a hacer. He is going to do it. Él lo va a permitir. He is going to allow it. Y el profeta declara para que Él obre en nosotros And the prophet declares that so that he can work in us. y hacer algo hermoso de acuerdo al corazón de Dios. And to build something beautiful according to the heart of God. De acuerdo a su deseo. According to the heart of God. Y ahí donde, si podemos entender eso, And there, if we can understand this, que Dios nos quiebra that God breaks us para traer un resultado to bring a result de acuerdo a su corazón. according to his heart. Yo he aprendido en el ministerio I have learned in the ministry que no es tanto enfocarnos en lo que hemos perdido, that to not focus on what we have lost, pero hay que tener la esperanza but to have hope en lo que Dios puede restaurar. in what God is able to restore. Una vez más, Once again, quiero compartir eso con los hijos de esta casa y con aquellos que están I escuchando. want to share this with the house of the children and also those that are listening. Que no nos enfoquemos tanto en lo que hemos perdido. Let us not focus much on what we've lost. No enfocamos tanto en lo que ha sucedido en el pasado. Let us not focus much on what has happened in the past. Pero tener la esperanza en lo que Dios ahora puede restaurar. But have the hope in what God is able to Tener restore. esperanza en lo que Él ha hablado sobre nuestras To vidas. have the hope in what He's spoken in our lives. Y construir algo nuevo. And to build something new. Y para que algo nuevo And for something new sea puesto en nuestras vidas, be placed in our lives, lo viejo tiene que ser removido. the old has to be removed. Lo viejo tiene que ser removido. The old has to be removed. Dios no solamente God not only, cuando Él restaura, when He restores, no restaura para regresarnos a donde comenzamos, He doesn't restore us to bring us back where we started. pero Él restaura para llevarnos But He restores to take a us una nueva dimensión. to another dimension.
donde vamos a ser fortalecidos. where we will be strengthened. Sí hay momentos donde restauración significa There are moments where restoration signifies de regresar donde comenzamos. to return back where we started. Pero restauración en Dios también es. But restore in God is Restoration in God also is de restaurar a otra dimensión, to restore it to another dimension, en algo nuevo. in something new. Yo he entendido este principio de Dios, I have understood this principle of God, que Dios no es movido por el impulso del hombre, that God is not moved by the impulse of man, pero Él es movido but he's moved por su palabra. by his word. Dios no va a cumplir un impulso inventado por hombre. God is not going to move on behalf of an impulse invented by man. Pero Dios cumple los principios del reino. But God fulfills the principles of the kingdom. Y uno de los principios del reino And one of the principles of the kingdom es llevarnos por un proceso is to take us through a process para reformarnos, to reform us para que haya un resultado final so that there will be an end result de restauración. of restoration. Yo he venido a decirle a esta casa, I have come to tell this house, es tiempo it's time que nosotros reconocemos that we recognize que Dios va a hacer algo nuevo, that God is going to do something new, de comenzar a aprender nuevo, to begin to learn new, de comenzar a tener nuevos sueños, to begin to have new dreams, que haya un nuevo amanecer en nuestro amor hacia Dios. So there'll be a new type of love unto God. De haber crecimiento en nuestras vidas. to be growth in our lives. Y aquí les hablo a aquellos And here I speak to those que todavía no han conocido al Dios que servimos. that still do not know the God that we serve. Dios simplemente nos salva, God doesn't only just save, pero Él también restaura. but he also restores. Dios no solamente perdona, God doesn't only forgive, pero Él también levanta. but he also lifts up. Y cuando Él restaura, And when he restores, Él multiplica he multiplies lo que nosotros pensamos que no puede multiplicarse. what we thought was not able to be multiplied. Yo quiero hablar de cosas el día de hoy, I want to speak of things today, de lo que Dios puso en mi corazón, of what God placed in my heart, que Dios desea restaurar. that God desires to restore. Número 1. Number one, Dios desea restaurar lo que el tiempo ha herido. God desires to restore what time has wounded. Dios quiere restaurar lo que el tiempo ha herido. God wants to restore what time has wounded. Ha habido cosas que ha impedido que nosotros florecemos. There have been Things that have stopped us from flourishing. Y el día de hoy Dios quiere restaurar lo que el tiempo ha herido. Muchos de nosotros hemos sido víctimas del tiempo. Many of us have been victims of time. Ha habido un tiempo There's been time donde alguien te engañó. where someone deceived you. Ha habido un tiempo There's been a time donde alguien te dijo una mentira. where someone told you a lie. Hubo un tiempo There was a time donde hubo tragedia. where there was tragedy. Y nosotros como humanos, And us as human, lo que hacemos what we do, es comenzamos a acumular and we begin to accumulate los tiempos. the time.
No sé cómo se dice hoarders en español. Junk collector, no. How do you say hoarders? Pero ¿quiénes de aquí han mirado Who here has seen en la televisión, han enseñado, tenían un show sobre esto, they had a show over this, donde las personas que tienen esa enfermedad, that people that have a porque le sickness, llaman enfermedad, they call it a sickness, que no pueden tirar nada, that they can't throw anything. se They have to hold on to everything. detienen de todo y entran a sus casas And you enter their home y no puedes caminar and you can't walk porque está todo acumulado en las paredes, en el zinc, todo. because everything is just cluttered everywhere. Y así, en esa condición, And like that, in that condition, se encuentran las mentes de personas. you find the minds of people In that condition, in that condition. donde no han soltado tiempos que le han heridos, where they have not let go of moments that have wounded them. Y acumulan, y acumulan, y acumulan, and they accumulate, and it's just piled up in our minds. Y está acumulados en nuestras mentes. Y no hay paz en nosotros, and there is no peace within us. Dios quiere restaurar eso. God wants to restore that. Son tiempos There are times que son visibles para nosotros, that are visible for us, pero invisibles para todos los demás. but invisible for everyone else. Aún mi esposa Even my wife no sabe lo que está acumulado aquí. does not know what's accumulated there, De las heridas que yo cargo, of the wounds that I carry, heridas del tiempo. wounds of time. Y nos encontramos caminando entre nosotros. And we find ourselves walking amongst each other, Y todos con las heridas del tiempo. and everyone with the wounds of time. Y Dios quiere restaurar. And God wants to restore. Dice en el 25. It says in verse 25. Los años que se comió. The years that were, let me see, 25. The years that were, and here it says the swarming. Que se comió la arruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. The years of the swarming locust has eaten the hopper, the destroyer, and the cutter. Va a haber, así como esos momentos están acumulados, Just like those moments that are accumulated, muchos le van a echar la culpa a Dios. many will blame God. Si en verdad eres Dios, if truly you are God, ¿por qué sucedió esto en ese tiempo? Why did this happen in this time? Si yo te estaba sirviendo, If I was serving you, ¿por qué sucedió eso en ese tiempo? why did this happen in that time? Si yo estaba en casa, If I was home yo estaba cuidando de mi esposo, and I was taking ¿por care qué of my pasó husband, eso en ese tiempo? why did this happen in this time? Y a lo mejor no le echamos la culpa a Dios con las palabras. And maybe we don't say it with our words, We don't blame God with our words, pero sí le echamos la culpa con nuestras acciones. but we do blame Him with our actions. Muchos caminan con un corazón con ira, Many walk with a wounded heart, con un corazón de coraje, with the heart of anger, sin darse cuenta without realizing
que lo que sucedió, that would happen, Dios lo permitió, God allowed it. porque había algo que existía Because there was something that existed en ese tiempo in that time que no le plazaba a él, that didn't please y him. tenía que ver algo suceder And something had to para happen traer un cambio, to bring a change. y no nos damos cuenta. And we don't realize. Cuando no nos damos cuenta We don't realize la soberanía de the Dios, sovereignty of God. nos vamos a alejar de Dios, We're going to let go of God. y va a entrar coraje, And anger. y ahí donde el enemigo toma And ventaja that's where the enemy takes para hablar advantage mentiras to speak lies cuando existe una verdad. when a truth exists. Y parece que mucha gente le hace más caso a la mentira del diablo And it seems like many believe the lie of the devil cuando todavía existe la verdad de Dios. when the truth of God still exists. Por eso se encuentran los ministerios vacíos. That's why the ministries are empty. Por eso hay personas que marchan That's why there's people that march para matar a una alma, to kill a soul. to murder a soul. Es increíble It's incredible que hay eventos that there's events para deshacer vida. to do away with life. Acciones Actions que demuestran that demonstrate coraje a Dios. anger to God. Hay cosas que estamos arrepentiendo. There's things that we're holding back. Hay cosas que estamos arrepentiendo. There are things that we're rebuking que debemos de estar aceptando. That we should be accepting. Dios dijo, yo los mandé, I sent it. yo lo permití. I allowed it. Y estamos reprendiendo lo que Dios permitió And we're rebuking what God allowed cuando debemos de estar aceptando. when we should be accepting. Por eso la palabra, de meditar en la palabra día y noche es muy importante. That's why it's important to meditate on the word day and night. Porque no todo negativo es del enemigo. Because not everything that is negative is from the enemy. Hay cosas que Dios permite There's things that God does allow que se parece negativo, that they look negative, pero es con un propósito but it's with a purpose para cambiar corazones. to change hearts. Porque ha habido muchos corazones Because there has been many hearts que se han olvidado que hay un Dios que existe. that have forgotten that there's a God that exists. ¿Cómo puede haber una condición negativa que sea parte de Dios o que Dios permite? How can there be something negative that can be happening in my life that you're telling me that God is allowing it? Una de ellas muy conocidas, One well known is el horno de fuego. the furnace of fire. Dios lo permitió. God allowed it. Permitió que 3 jóvenes He allowed 3 young men que eran fieles a Dios, that were faithful to God, entregados, surrendered to leal a Dios, God, loyal to God, y ellos eran and they were los únicos enfrentando el horno de the fuego. only ones confronting the furnace of fire. Ahora yo te pregunto, And so now I ask you, ¿es justo o injusto lo que le está sucediendo is that just or unjust of what's happening? en la visión, en los ojos de la humanidad? In the eyes of humanity, Es injusto. it's unjust. Y en estos tiempos, si eso sucede, And this time, if that happens, muchos están reprendiendo el horno de fuego, many are rebuking the furnace of fire. cuando uno debe de aceptar el horno de fuego. When one needs to accept the furnace of fire. Porque uno de ellos habló una clave en ese momento. Because one of them spoke a key. In that moment, él aceptó, no reprendió. He accepted, he didn't rebuke. Él dijo, yo sé que el Dios que yo sirvo He said, I know the God that I serve nos puede salvar de esta can situación. save us from this Pero si situation. no lo But hace, if he doesn't do yo it, lo acepto. I accept Y él sigue siendo rey de mi vida. and he continues to be king of Y my es un life. nivel de fe And it's a level of faith donde nosotros deseamos, and that where we desire cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, each and all every of one, us, including me, myself, de llegar a ese nivel de fe. to come
de no reprender todo lo que viene en contra de to uno, not rebuke everything that comes against pero us, aceptar but to accept y entregarle a Dios honra and to give God honor y gloria and glory, a pesar de lo que estoy that enfrentando. regardless of what I'm going Y ahí donde Dios and that's where miró el God corazón de ese hombre saw the heart of that young y man. dice, aquí se va a cumplir un And propósito, he says, here there will be a purpose fulfilled, donde van a entrar where they will enter y no van a ser and consumidos they will not be y ni consumed siquiera and they will not even, va a haber evidencia there won't even be any evidence que estuvieron ahí. that they were in there. Y va a haber momentos en nuestras vidas There's going to be moments in our donde life Dios va a restaurar esos where tiempos. God's going to restore those times. Yo no sé cómo lo va a I hacer. don't know how he's going to do Dios it. es soberano. God is Pero sovereign. lo que sí sé But what I do know es de que habla de una palabra is that he has spoken a y Él word se obligó and he obligated de himself restaurar los tiempos to restore que the existen en times nuestras mentes. that exist in our minds. Amen. Come on. Y que Dios reciba honra y gloria. And God get all honor and glory. Y no va a haber evidencia And there will be no evidence en nuestras mentes in our minds de esos tiempos, of those times impidiendo hindering us de hablar grandezas de Dios. to speak greatness of God. Pasando por momentos difíciles. Going through difficult moments. Fíjase muy bien. Look real closely. Compartía esto con un hermano ayer. I was sharing with a brother yesterday. El pacto que nosotros tenemos de Dios The covenant that we have with God, atrae procesos, it brings process. atrae langostas, It brings locusts. loques, atrae saltón, It brings hoppers. atrae revoltón, It brings the destroyer. atrae un ejército It brings the army que Dios manda that God sends. simplemente por el pacto que tenemos. Simply because of the covenant that we have. Porque en el corazón de Dios Because in the heart of God es que Él desea que nosotros seamos el instrumento is that He desires that we are the instrument para que un mundo perdido reconozca so that a lost world will recognize que hay solución. that there is solution. Lo que estamos leyendo el día de hoy What we're reading in the day of today es lo que Cristo predicaba. is what Christ preached. Tú eres la sal You are the salt y la luz del and the mundo. light of the world. ¿Y qué pasó con él, los discípulos? And what happened with the Vinieron disciples? las langostas, They vinieron el saltón, the swarms, vinieron el the ejército, hopper came. todo en contra de ellos por el pacto que The tenían. army came for everything because of the covenant that they had. Pero el resultado final But the end result siempre es el propósito de Dios. is always the purpose of God. Dios dice, yo voy a restituir, yo voy a restaurar los años, God says, I'm going to restore the years, no días, not days, los años. the years. Esta palabra This word fue lo que me ayudó cuando mi hijo estaba en la is prisión. what helped me when my son was in prison. Cuando mi hijo estaba en la prisión, When my son was in prison, y ahora que todavía se encuentran mis hermanos, and now that my brothers are still here, ya no batallo como batallaba antes. I don't struggle like I used to struggle. Pero antes me daba coraje mirar familias contentas. But before I used to get angry when I would see families that were happy. Me enojaba cuando miraba padres con sus hijos. I would get angry when I would see fathers with their sons. Me enojaba. I would get angry, Y Dios trató conmigo. and God dealt with me. Y esta escritura fue lo que me ayudó. And this scripture is what helped me. Yo no sé cómo lo va a hacer. I
don't know how he's going to do No it. sé cómo lo está haciendo, I don't know how he's doing it, pero tengo fe. but I have faith. Todo el tiempo que he perdido con mis hermanos, All the times that I lost todo el with my tiempo que he brothers, perdido con mi hijo, all the time that I lost with Dios se my obliga God will obligate, y Él no es hombre para mentir, and he's not a man to lie, para restaurar esos to tiempos. restore those times. Yo voy a restaurar el tiempo. I will restore the time. Dios God, quiere restaurar God wants to restore nuestra identidad. our identity. Tengo mucho que hablar y no tengo tiempo, I have much to speak and not a lot of time, pero vamos a terminar. but we're going to finish. Dios quiere restaurar la identidad. God wants to restore our identity. A pesar de lo que las personas dicen de uno, Regardless of what people say of one, que ha quebrantado nuestra fe, nuestros pensamientos, that have broke our faith or our thoughts, nuestra esperanza, our hope por medio de palabras abusas. by abusive words. Cuando uno nos ha dicho, no sirves para nada, When someone has spoken, you're worthless. Donde alguien te dice, tú eres feo, or you're ugly, nunca vas a hacer nada en la vida. you will never be nothing in life. Y esas palabras penetran el alma, And those words penetrate the soul, donde afecta vidas. where it affects lives. Y hay enfermedades que existen, And there's sickness that exists. van de los dos lados. They go both sides, both ways. Puede haber jovencitas There could be young girls donde le dices, estás gorda. where they tell them they're fat. Y comienzan a hacerse vomitar, And they begin to throw up. comienzan a no comer. They begin to not eat. Y hay unas que caminan y están puro hueso. And there's some that walk and they're so bony. Y en el espejo se miran gordas And in the mirror they see themselves fat por las palabras que se le dijeron. because of the words that have been spoken. Y hay otros And there's others que les dicen que no sirven para nada. that they tell others that they're good for Y nothing. comen demasiado. And they overeat. Y hay muchos caminando, And there's many walking, aceptando una identidad accepting an identity que fue hablada sobre ellos. that was spoken over them. Y Dios quiere restaurar. And God wants to restore. Dios quiere restaurar nuestra identidad. God wants to restore our identity. Pedro en las cartas apostólicas, Peter in the apostolic cuando él letters, está predicando, when he's preaching, él le dice a los he gentiles, tells the Gentiles, ustedes son una nación santa, you are a holy nation, adquiridos beloved de reyes y of sacerdotes. kings and priests. Es algo que Dios había hablado sobre Israel It's something that God has spoke over Israel en el Tanakh. in the Tanakh. So Pedro le está trayendo a la memoria So Peter is bringing to their memory, a los gentiles to the Gentiles que no han reconocido that have not recognized que están fuera de su identidad that they're out of their y out que of son their parte de identity, Israel. and that they're part of Israel. Y es lo que vengo con la palabra del día de hoy. And that's where I come with the word of God. Dios dice, God says, no les sigues escuchando lo que el hombre te ha do dicho, not continue listening to what man has spoken, pero ahora créeme a mí. but now believe me. Regresa a tus sentidos. Return to your senses. Y hubo un joven en una parábola And there's a young man in a parable donde vino a sus sentidos where he came to his senses y él se levantó and he got up y él regresó a and casa he returned home. y el padre And the father lo recibió como hijo, received him as son, no como siervo. not
as a servant. Porque él se miraba como siervo. Because he saw himself as a servant. Pero el padre dijo, no eres siervo, But the father said, you're not a servant. tú eres hijo. You are a son. Y le quitó las vestiduras, And he took off his clothes his garments, y le puso vestiduras. and he put him royal garments. Las vestiduras representan posición. The garments, royal garments, The garments represent position. Y también representa cobertura. and it also Represents covering. Hay muchos que caminamos con una identidad falsa there's many of us that walk with a false identity por la cobertura que está sobre nosotros. because of the covering that is over us. Y Dios quiere cambiar la cobertura And sobre God wants nuestras to vidas change the covering that's over us para restaurar nuestra identidad. to restore our identity. No eres un siervo, You are not a servant. tú eres hijo. You are son. Luego le entrega un anillo. Then he gives him a ring. El anillo representa autoridad, The ring represents authority, pero también representa compromiso, but it also represents commitment. representa pacto. It represents, Y luego de ahí le entrega una fiesta and then he gives him a feast que representa that represents gozo, joy. restaurando su identidad, So restoring his identity, le cambia la cobertura, he changes his covering, entra en un pacto they enter a y covenant, le regresa su gozo. and then he returns his joy. Wow. Thank you, Lord. Dios siempre nos lleva God always takes us en restauración, to restoration a veces a donde debemos de estar. in time, and sometimes where we need to be. A Jonás, Jonah, cuando él fue restaurado, when he was restored, Jonás no fue restaurado y regresó a Jopa, a Jopa, a Jape, perdón. Jopa es en English. Amen. Los que conocemos la historia de Jonás. those that know the story of Jonah, Jonás comenzó su jornada en Jope, Jonah started his journey in Joppa, Joppa. Amén. Y Dios le habló a Jonás and God spoke to Jonah, y le dijo, ve a and Ninavé. he says, go to Nineveh. Pero Jonás no fue a Ninavé. But Jonah didn't go to Nineveh. Él fue al contrario, He went the opposite, porque había rebelión en su corazón. because there was rebellion in his heart. Y Dios restaura a Jonás. And God restored Jonah. Y cuando Jonás fue restaurado, And when Jonah was restored, ya no está en Jope, he's no longer in Joppa. ahora está en Ninavé, Now he's in Nineveh, donde debería de estar. where he should have So, a been. veces Dios cuando restaura, And sometimes when God restores, no nos va a regresar a donde comenzamos. he's not going to return us back where we started. Nos va a restaurar He's going to restore a us donde debemos de where estar. we should have been. Y eso es algo impresionante. That is something impressive. Eso es restaurando identidad. That is restoring identity. No te va a restaurar a donde eras, donde estabas, He's not going to pero te va restore a where you restaurar a were. donde deberías de estar. He's going to restore where you should be. Should have been. A veces parece que lo que nosotros miramos está destruido, It seems like sometimes the things that we see are destroyed, pero Dios también quiere restaurar but God also wants to restore lo que nosotros miramos. what we see. Él quiere restaurar lo que el enemigo intentó para He destruir. wants to restore what the enemy intended to destroy. La realidad sí es The reality is que a veces nuestra familia está dividida, that sometimes, yes, our family que se is encuentra caos en nuestras that vidas, there's chaos in our life, pero todavía una verdad de Dios but still a truth of God. todavía existe sobre nuestras It vidas. still exists in our En la life. vida de un hombre llamado Job, In a life in the name of Job, in the life of a man named Job, vino tanta destrucción sobre su vida, so much destruction came to vino his life. tanta tragedia sobre él, So much tragedy came, y vino palabras, and words came vino a su mente, to his mind. mátate y maldice a tu Dios y quítate la vida, Kill yourself, curse your God, and kill yourself. I mean, tanto vino sobre él, so much came to him. pero él se mantuvo But he maintained en su fe en in Dios, his faith in a God, pesar de lo que venía en contra de and él. regardless of what came to him. Y regresamos al punto que hablé temprano. And we return back to the point that I spoke earlier.
¿Por qué le aconteció todo esto a Job? Why did all this happen to Job? Porque tenía pacto con Dios. Because he had a covenant with God. Y Dios quería demostrar, aún hasta el día de hoy, nos habla a nosotros. And God wanted to demonstrate, even the day of today, He speaks to us. De que uno que permanece, that one that remains, Dios es fiel para God restaurar. is faithful to Y restore. cuando Él restaura a Job, And when he restores Job, lo restaura con lo doble de lo que tenía. he restores him with double than what he had. Él manifestó la verdad de Dios sobre su vida. He manifested the truth of God over his life. El proceso de Dios The process of God, no se va a quedar incompleto. it will not stay El incomplete. proceso de Dios, The process of Él God, lo va a he cumplir. will fulfill. La historia no va a terminar con fracaso. The story's not going to end with failure. Nuestra historia va a terminar con Our propósito. story's going to end with purpose. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hay muchos sobrevivientes, There's so many. survivors. En el reino de Dios In the kingdom of God, hay there's sobrevivientes. survivors. Porque para que haya testimonio, Because for there to be testimony, tiene que haber sobreviviente. there has to be survivors. Si no hay sobreviviente, If there's no survivors, no hay testimonio. there's no testimony. Amen. Había un hombre, There was a man I love this, que ni siquiera hablaba. that he didn't even speak. No era necesario de él hablar. It wasn't necessary for him to speak. Solamente su presencia Only his presence demostraba la grandeza de Dios. demonstrated the greatness of Y God. estoy hablando de Lázaro. And I'm speaking of Lazarus. Porque muchos lo miraron en una tumba, Because many saw him in a tomb, en un lugar oscuro. in a dark place. Y ahora lo miran caminando. And now they see him Ni walking. siquiera tiene que hablar. He doesn't even have to talk. Solamente en su presencia, cuando la gente lo mira, Only in his presence when people see him. dice, ese tiene un gran testimonio. They say he has a great testimony. Él estaba en una tumba He was in a tomb y ahora anda and caminando now he's walking en vida. in life. Que así sea en nuestras familias. That it be like that in our families. Que cuando nuestras familias nos miran a When our nosotros, family sees us, que a veces no hay que hablar, that sometimes there's no need to speak, solamente de mirar just to see y decir, and say, yo los he mirado en sus peor momentos I have seen them in their worst moments, y ahora los miro caminando en vida. and now I see them walking in life. Y impacta el corazón And it impacts the heart. y vienen a conocer al Dios que nosotros servimos. And they come to know the God that we serve. Dios quiere restaurar visión. God wants to restore vision. Dios aquí God here, le pregunta a un hombre, he asks a man, un profeta, a prophet, ¿qué es lo que tú miras? what is it that you see? Y él mira un valle de huesos secos. He saw a valley of dry bones. Y pregunta una pregunta. Dios preguntándole a un hombre una pregunta. God asking the man a question. ¿Vivirán? Will they live? Y el profeta contesta, And the prophet answers, solamente tú only lo you, sabes. only you know, God. Dios no pregunta God doesn't ask porque no conoce. because he doesn't know. Él pregunta He asks para nosotros reconocer for us to recognize dónde está nuestra fe, where our faith is, dónde está nuestro corazón. where our heart is. Y la respuesta de las preguntas de Dios, And the answers to the questions of God, tienen poder. they have power. Our answer to his questions has power. Amen. ¿Vivirán? Will they live? Solamente tú, Señor, lo Only sabes. you know. Es reconociendo, It's recognizing está en tu voluntad. it's in your will. Yo no puedo hacer nada, I cannot do anything. solamente tú lo puedes hacer. Only you can do it. Y cuando un corazón está en esa posición, And when a heart is in that position, Dios dice, God says, te puedo usar. I can use you. Profetiza Prophesy y suelta la palabra, and hijo release the mío, word. my son.
¿Qué respuesta le hemos dado a Dios en las preguntas? What answers have we given to God in His questions to us? Que nosotros también podemos ser los profetas de estos That tiempos, we can also be the prophets of this time, los Ezequieles de estos the tiempos, Ezekiels of this time, de profetizar to prophesy en la sequedad in the dryness y que haya vida. and that there be life. La visión The vision fue restaurada en Ezequiel, was restored in Ezekiel, donde él miró sequedad, where he saw dryness, él miró donde no miraba existencia de vida. where he didn't see existence of life. Ahora sí mira existencia de vida. Now he sees existence of life. Y ahora mira un gran ejército. And now he sees a Donde great había army. muerte, Where there was death, ahora mira ejército, mira poder. now he sees an army with power. Dios tiene que restaurar. God has to restore. Dios quiere restaurar una persona que va a recibir su palabra. God wants to restore a person that wants to receive his word. Porque cuando una persona recibe su palabra, Because when a person receives his word, ahí la fe también es restaurada. there the faith is also restored. Y cuando la fe es restaurada, And when the faith is restored, comienza esa persona a profetizar. that person begins to prophesy. Una persona no profetiza palabra de Dios. A person Does not prophesy the word of God si no existe fe. Amén. Palabra de Dios estoy hablando. word of God is what I'm speaking. Porque si hay unos que profetizan, Because there are some that do prophesy, pero no es palabra de but it's Dios. not word of God. Eso es otro tema. That's another thing. So, Dios quiere restaurar So God wants to restore nuestra visión. our vision. Y para restaurar nuestra visión, And to restore our vision, tiene que restaurar nuestra fe. he needs to restore our faith. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a Dios. it's impossible to. Please God. Le doy gracias a Dios por los dones. I give God thanks for the gifts. Le damos gracias a Dios por los We llamados. give God thanks for the calling. Pero si no hay fe, But if there's no faith, no va a haber avance. there's not going to be an advancement. Dios también quiere restaurar God also wants to restore nuestros corazones. our hearts. Nuestros corazones. Our hearts. Y aquí And here, voy a usar a Pedro como ejemplo. I'm going to use Peter as an Y example. con esto voy a terminar. And with this, I will end. Pedro le dice a Cristo, Peter tells Christ, yo nunca te voy a abandonar. I will never abandon you. Y Cristo dice, And Christ says, todos me van a abandonar. all of you are going to abandon me. Pero Pedro es el primero que dice, yo nunca te voy a abandonar. But Peter's the first one that says, I will never abandon you. Él está diciendo, yo soy leal, He's saying, I'm loyal. yo soy loyal, yo soy fiel. I'm faithful. Y Cristo le dice, And Christ tells him, me vas a negar. you're going to deny me. No eres fiel como tú You're crees. not faithful like you think. You're not as faithful as you think you are. No eres leal como piensas que eres. You're not as loyal as you think you are. Yo conozco tu I corazón. know your heart. Y lo permitió. And he allowed it. ¿Y cómo sabemos que lo permitió? And how do we know that he allowed it? Porque le dice el proceso. Because he tells him the process. Le dice el proceso. He tells him the process. Y le da la señal And he gives him the sign del cumplimiento of the fulfillment de su palabra. of his word. Y cuando Pedro escuchó And when Peter heard el señal que Cristo le había dicho, the sign that Christ told him, se dio cuenta, he realized él habló verdad. that he spoke true. Y desde ese día en adelante, And from that day forward, Pedro fue leal, Peter was loyal. él fue fiel He was faithful hasta el final, till the end, como lo habló antes. the way he spoke it earlier.
Lo habló una vez He spoke it once, y no era cierto. and it wasn't true. Pasó un proceso He went through a process, y ahora lo dice and now he says y it, ahora es directo. and now he's direct. Ahora es verdadero. Now he's true. Now he's truthful. Y él buscaba la oportunidad. And he looked for the truth. He was searching for the truth, for the moment to make things right, para hacer las cosas bien. Así no nos encontramos. That's the way we find ourselves. A veces la regamos Sometimes we mess up, y cuando nos damos cuenta and when we realize queremos y nos arrepentimos, and we repent, queremos hacer las cosas bien we entre want to la- do things right para restaurar la relación. to restore the relationship. Y yo me pongo en la posición de Pedro porque yo he estado ahí. And I put myself in that position of Peter because I was there. I've been a Peter. I messed up, me la regué. Pero siempre tenía la esperanza. Si me pudieras entregar el momento para hacer las cosas bien contigo. If you could only give me the moment, the time to make things right. Y se aparece Cristo en la vida de Pedro. And Christ appears in the life of Peter. Y en este día se presenta en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando Pedro está enfrente de Cristo, And when Peter's in front of Christ, otra vez Dios hablando con el hombre once again, God speaking with man, y le pregunta una pregunta. and he asks him a question. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y a la tercera vez And on the third time, Pedro contesta como Ezequiel contestó. Peter answers like Ezekiel answered. Solamente tú, Señor, sabes. Only you, Tú Lord, knows. conoces todo. You know all things. Y esa respuesta And that answer tuvo poder had power para restaurar a Pedro. to restore Peter. Que cuando Pedro predica por la primera vez, That when Peter preaches for the first time, 3,000 personas se entregan a Cristo. 3,000 people return to Christ. No solamente restaura Not only restored, el corazón, he restored the heart, pero también restaura la asignación but he also restored the assignment que está conectado that is connected a ese corazón. to that heart. Amén. Hay mucho, There's much, pero ahí lo voy a parar. but I'm going to end there. Dios es un Dios que restaura. God is a God that Él se restores. obliga a restaurar su pueblo. He obligates to restore his people. Aquellos que se encuentran en pacto. For those that find themselves in a Él covenant, quiere restaurar lo que el tiempo ha herido. he wants to restore what time has taken. Él quiere restaurar nuestra identidad. He wants to restore our identity. Él quiere restaurar lo que fue intentado de ser destruido. He wants to restore what was intended for bad. Quiere restaurar nuestra visión. He wants to restore our vision, Quiere restaurar nuestros and he corazones. wants to restore our hearts. Amén. Amen. Ahí en su lugar, póngase de There in pie. your place, stand to your feet. Bendecimos a todos. We Amén. bless all Shalom. those. Shalom.